Para esta sesión estaríamos viendo el tema de formas de concentración en gases y líquidos. Es un tema como tal que viene descrito en el programa de unidad de aprendizaje de la materia, y más que nada estaremos abordando los subtemas de masas de fracciones molares y fracciones básicas. Esto es importante porque no solamente vamos a trabajar concentración y densidad dependiendo del tipo de transferencia de masa que analicemos, sino también de acuerdo a la fase. Podríamos estar, de acuerdo a la fase y a la manera en cómo estaríamos analizando el ejercicio, podríamos ver como fracción, porcentaje tanto de moles como de masa, ¿no? Vimos en la clase pasada que la transferencia de masa lo vamos a poder analizar tanto en masa como en moles, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál forma, la concentración se puede ver desde esos dos puntos de vista. La última clase entonces quedamos en que existían maneras de medir la concentración, ya sea como tal en su nombre o como fracción. Entonces, una fracción no es otra cosa que un porcentaje. Cuando hablamos de una fracción, cuando hablamos de un porcentaje es igual a una fracción o una sección del total con respecto al total, ¿no? Si nosotros queremos analizar, vamos a decirlo, una fracción másica, por el mismo nombre podemos deducir que estamos hablando de masa de una especie química con respecto al total, que sería la masa total. No sé si lo llegaron a utilizar, tal vez llegaron a utilizar un concepto parecido como calidad, creo que en termodinámica miran calidad, pero desde el punto de vista de la fase, es decir, cuánto porcentaje es líquido y cuánto porcentaje es vapor. Aquí vamos a estar viendo, aparte de la fase, vamos a considerar cuántos compuestos o cuántas especies químicas tenemos en el sistema. Y vamos a analizarlos, la especie química 1, 2, 3 o ABC con respecto al total. Entonces puede ser fracción másica o puede ser una fracción molar. La fracción molar va a ser muy parecida a la fórmula, es los moles de una especie química con respecto a los moles totales. Entonces esas serían las tres maneras en que podríamos verlo, ¿no? Eso es un porcentaje, una fracción o una sección del total con respecto al total. Si es másica, es una masa de A con respecto a la masa total. Si es moles, son los moles de A con respecto a los moles totales, ¿no? Entonces quedamos en que, lo vimos también en la clase pasada, masa lo vamos a manejar como kilogramos, como gramos, como libras, y los moles los vamos a manejar como moles, como mol, como kilomol y como libramol. El factor de conversión que estaremos trabajando es el siguiente: es una mol, bueno, una kilomol tiene 1000 moles, y una libramol, esta no estoy seguro si la conocen, es el equivalente a 0.454 kilomoles. Por lo tanto, una libramol es igual a 454 moles como tal. Es la misma conversión que existe entre kilogramos y libras, ¿no? Libras como masa. Ok. La fórmula para calcular sería X del A y Y, ambos son fracciones, bueno, son fracciones molares, y también habíamos quedado que íbamos a poner Z para sólidos. Esto va a ser N, que representa los moles de A, bueno, NM de A,
Entonces NM totales. De esa forma, ¿no? Y W, que sería la fracción másica, esa va a ser igual a la fórmula masa de A entre la masa total. Le estoy poniendo este subíndice M para hacer una diferencia con respecto a la densidad de flujo combinado desde el punto de vista de masa, para que lo tengan en consideración, ¿no? Entonces esa es la manera en la que ustedes podrían calcular una fracción molar. Y recordemos que en el caso de cuando hablamos de moles, también estamos hablando de lo que es la masa molecular, ¿no? Y recuerden que la masa molecular es el puente que conecta tanto masa con mol. Ese es el vínculo. Si recuerdan, por ejemplo, ustedes tienen una especie química, vamos a decir que es agua, y para conseguir su masa molar, la masa molar de agua, ustedes lo que hacían es que se iban a la tabla periódica y buscaban cuántos hidrógenos hay en esa molécula, cuántos oxígenos hay, y entonces eso lo multiplicaban por el valor que viene en la tabla periódica, que ese es el número atómico. Y si en el caso del hidrógeno es 1 gramo mol, por 2 veces que se encuentra ahí son 2 gramos mol. En el caso del oxígeno son 16 gramos mol, por una vez que se encuentra ahí son 16 gramos mol. Sumaban y entonces tendrían ahí 18 gramos mol. Esa sería la masa molar de agua. Y con eso ustedes pueden convertir los moles de agua en gramos de agua o los gramos de agua en moles de agua, ¿no? Quiere decir que lo único que van a necesitar para calcular la masa molar, que sería, la única variable es la fórmula química. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora vayamos, ya entendemos entonces el concepto de fracción molar o fracción masa. Ok. Vamos a ver el dibujo. Ok. Supongamos que tenemos este espacio, es un espacio gaseoso. Vamos a poner aquí espacio gaseoso. Entonces la fracción molar o fracción másica representa esto. Si en este espacio gaseoso yo tengo esta especie química con este color, otra especie química, esta otra acá, vamos a poner una aquí, dos acá, 3 y finalmente 4. Entonces cada una de ellas representa un porcentaje. Entonces existe un X de A, existe vamos a poner aquí X, dijimos que eran gases, ¿no? Disculpen. Entonces existe una fracción en el gas de A, una fracción en el gas de B, una fracción en el gas de C y una fracción en el gas de D. Quiere decir que si ¿cuántas especies químicas tengo en ese sistema? Yo tengo 4 especies químicas. Por lo tanto, el 100% representa 4 especies. Quiere decir que si yo sumo todas las fracciones molares que hay en el sistema, es decir, la de A, la de B, la de C y la de D, el resultado me tiene que dar el 100%, ¿no? Que sería en este caso 1, porque una fracción es un valor decimal, es decir, es un valor que va desde 0 a 1. Vamos a decir que en este caso la fracción de A representa 15%, esta de aquí representa 20%, vamos a decir que esta representa 30, 35%,
Y entonces, ¿cuánto representaría la fracción de D? Ese simplemente es una resta, ¿no? Suman el 15 de A más el 20 de B, que serían 35, más el 35 de C van 70, y lo que hace falta para el 100% son 30. Esto es el 30 acá. Si yo lo estoy viendo como fracción, entonces sería punto 15, punto 20, punto 35 y punto 3. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede para un sistema binario. Vamos a poner aquí. En el curso, la gran mayoría de los ejercicios que vamos a ver es en sistemas binarios. ¿Esto qué significa? Significa que son sistemas donde solamente vamos a analizar dos compuestos. Habrá algunos casos donde analicemos tres, que sería el caso de la segunda unidad, pero por lo pronto binario, mientras no digamos lo contrario. Entonces, en un sistema binario significa que tenemos A más B. Eso es lo que significa. Quiere decir que para una fracción molar en el líquido, XA más XB tiene que dar 1. YA más YB tiene que dar 1 para gas. Z de A y Z de B tiene que dar 1 para el caso de un líquido. Para el caso de las fracciones másicas, W de A más W de B, independientemente de la fase, les tiene que dar 1. Y el valor lo pueden obtener, calculan el de 1 y el otro lo pueden obtener por diferencia. ¿Ok? Ahora, existen ecuaciones que les pueden servir a ustedes para encontrar fracciones molares de fracciones másicas conocidas, o viceversa, fracciones másicas de fracciones molares conocidas. Vamos a ponerle aquí que serían conversiones entre fracciones. Las conversiones entre fracciones. Si yo quiero calcular una fracción molar, vamos a ponerle de I. Bueno, vamos a ponerle de A, pensando que es un sistema binario. Si yo quiero calcular una fracción molar, entonces lo que haría es trabajar con las fracciones másicas, ¿no? Esas son las que en teoría yo conozco. Por lo tanto, a partir de fracciones másicas, yo tengo que la fracción molar de A se calcula de esta forma, donde la WA representa la fracción másica de A, W representa la fracción másica de B, y las M mayúsculas con sus respectivos subíndices representan las masas molares. Quiere decir que si yo tengo la fracción molar, la fracción másica, perdón, yo puedo calcular la fracción molar conociendo las masas molares nada más. Y si yo quiero el proceso contrario, es decir, a partir de una fracción molar quiero calcular una fracción másica, la fórmula es muy parecida, solamente que en lugar de división es una multiplicación. Diría XA por MA es igual a XA MA más XB MB. Y lo mismo sucedería si yo lo aplico para otra fase. Aquí, por ejemplo, en el caso de molar, yo lo estoy obteniendo para un líquido, pero igual la puedo hacer para un sólido y la puedo hacer para un gas. O sea, ahí no hay tanto problema. ¿Ok? Entonces, esto es en general lo que tiene que ver con fracciones, ya sean másicas o molares. Al final del día es un porcentaje. Los puntos claves. Esto es un porcentaje. Si yo tengo 2 compuestos, 3 compuestos, yo tengo que entender que esos son mi 100% del sistema. Y que si yo tengo 2 y la suma de los 2 son el 100% y conozco uno, por resta puedo saber el otro. ¿De acuerdo? Si tengo 3 y conozco 2, por resta puedo saber el faltante. Ok. Ahora vayamos conociendo, si ya sabemos la fracción, ¿qué significa? Que es la cantidad con respecto a cuántos compuestos tengo yo o cuántas especies químicas yo tengo en un sistema. Ahora vayamos al concepto de concentración. Okay. Este es bien importante que podamos entenderlo, porque como tal es uno de los puntos claves para transferencia de masa. Vimos
que la concentración es la fuerza impulsora de transferencia de masa. Si no hay concentración, entonces, si no hay diferencia de concentración, no hay movimiento de materia. ¿Qué es la concentración? En alguna materia de química, ustedes habrán visto que la concentración no es otra cosa que algo así, mira, ¿no? La cantidad de sustancia en un volumen determinado. Por ahí lo miraron, ¿no? Y decían que la manera en cómo se calculaba esto era con una C, y que la concentración es igual a, no sé, si es la cantidad de sustancia, ustedes pusieron entonces a los moles de A con respecto al volumen, y que eso era concentración, o al menos así lo llegaron a manejar tal vez en alguna clase de química, etc. En transferencia de masa vamos a cambiar este concepto, y en lugar de decir que es la cantidad de sustancia, vamos a decir que es la cantidad de materia. ¿Por qué de materia? Bueno, porque también vimos que materia en transferencia de masa, al menos en este curso, vamos a considerar que es masa en kilogramos y también va a ser sustancia en moles. Por lo tanto, yo puedo tener una concentración másica y puedo tener una concentración molar. Si yo tengo una concentración másica, vamos a poner así, concentración másica, yo tendría concentración másica va a ser igual a este valor, masa de A entre el volumen de A. ¿Y este valor qué es? Eso es densidad. ρA representa densidad. Si yo tengo una concentración molar, entonces yo tendría CA es igual al número de moles de A con respecto al volumen. Y CA representa concentración. Y si vemos el concepto, dice la concentración es la cantidad de materia en un volumen determinado. Las dimensiones de densidad tienen que ser masa sobre volumen, ¿no? Y aquí sería sustancia sobre volumen. Eso es importante. ¿Qué fórmulas van a utilizar durante un ejercicio? Va a depender mucho de cómo esté redactado y cuál sea la intención del ejercicio de las unidades. Si esté en un sistema inglés y en sistema de sustancia, pues van a tener que usar las fórmulas de concentración molar con fracciones molares y en sistema inglés. Si está redactado, por ejemplo, en internacional, pero en masa, pues van a tener que usar densidad en forma, densidad flujo combinado en forma másica. O sea, tienen que ir viendo cómo les da el ejercicio de la información, que sí que les conviene, si les da la mitad de las unidades en moles y la otra mitad se las hacen en masa, ¿cómo le van a hacer? O sea, convierten todas las de masa a moles o todas las de moles a masa. O sea, hay que ver que existen varios caminos que ustedes pueden tomar, y la idea es que tomen uno con el que se sientan cómodos y eventualmente aprendan a utilizar un camino que sea más rápido y que les dé el mismo resultado, ¿ok? Bueno, entonces eso es lo que respecta a concentración. Se ve muy sencillo, pero creo que todavía, o los cursos me han enseñado que batallan mucho para entender o realmente entender este tema. Ustedes pueden, como la concentración al final de cuentas es la materia por volumen, pueden, vamos a decir así, igualar las dos o de alguna manera asemejarlas. Y la manera para hacer eso es con esta fórmula. La concentración
en sustancia es igual a la concentración en masa si ustedes eso lo dividen entre la masa molar. Y si conocen una, pueden conocer la otra siempre y cuando conozcan la masa molar del sistema. Por eso es importante. Dentro del material didáctico no se les da una tabla periódica porque se entiende que ustedes la pueden conseguir, ¿no? Y como ahorita estamos trabajando a distancia, ustedes tienen acceso a internet, pues la verdad, descarguen una tabla periódica y úsenla como gusten, ¿no? Pero recuerden cómo se calculan las masas molares, cómo se suman, etcétera, ¿no? Ok. Entonces, eso es el general, fracciones molares y concentración. Ahora, ¿cómo calculo una concentración de un gas, por ejemplo? Bueno, en el caso de gases, ahí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a poner aquí para gases. Okay. En el caso de gases, ustedes miraron por ahí, en termodinámica creo, una ecuación más o menos de esta forma. Dice PV igual a RT. Algo así la miraron. A la cual en algún momento le llamaron ecuación de gases ideales, ¿no? A ver. Bajo estas circunstancias, la R, vamos a ponerla aquí. Si la escriben de esta manera, esta R era una constante que depende de la especie química, ¿no? Y tal vez en sus apuntes o en el libro que manejaron les daba una tabla donde venían muchas R's dependiendo del gas, etcétera, etcétera. Ok, nosotros no vamos a manejar como tal esa ecuación. Vamos a manejar una que es así. PV es igual a nRT. Cuando ustedes ponen la N, ustedes están indicando que también trabajan en número de moles. De hecho, la ecuación de gases ideales es la original, es la segunda, no es la primera. Y la R, en el caso de la segunda, esta R representa la constante universal de gases ideales. Esta constante, originalmente hablando, su valor es 0.082 litro atmósfera sobre mol Kelvin. O tal vez ustedes la llegaron a manejar en alguna materia como 8.314 kilopascales por metro cúbico sobre kilomol Kelvin. Bueno, es el mismo valor, solamente cambia las unidades. Entonces, cuando cambian ustedes la unidad, va cambiando el valor numérico, ¿no? Ok. P significaba presión, B es el volumen, N el número de moles, R la constante universal de gases ideales y T la temperatura. Ahora, ¿qué pasa si yo despejo para esa ecuación el número de moles y le intento buscar concentración? Es decir, yo podría hacer esto. P es igual a nRT sobre V. ¿De acuerdo? Entonces, como N sobre V es concentración, ahí lo tenemos por ahí, yo podría decir P es igual a CRT. ¿De acuerdo? Y si yo quiero despejar concentración, entonces diría C es igual a P sobre RT. Y esa es la manera para calcular concentración en gases. Ahora noten, la C no tiene como tal un subíndice. Quiere decir que esta concentración es total. Si quieren ustedes calcular la concentración de A, entonces concentración de A
es igual a, ¿qué será? Presión de A sobre RT. Y aquí vamos a incluir un tema que se llama ley de Dalton. Y la ley de Dalton estipula que la presión total de un sistema es igual a la suma de las presiones parciales de todas las especies químicas que se ven involucradas en el sistema, donde PT es presión total y las P subíndice I son presiones parciales. Es decir, en un sistema, vamos a ponerlo así, vamos a decir que es un sistema totalmente sellado. El sistema está a una atmósfera. Sí. Bueno, vamos a poner diferente. Está a 4 atmósferas. Está totalmente sellado. Está presurizado. Y aquí tengo la especie química A, tengo la especie química B y tengo la especie química C. Vamos a decirlo algo así. Ok. La presión que se ejerce para todos, o la presión que esos gases ejercen sobre el sistema, en total es de 4 atmósferas. Eso es su presión total. Pero esa presión de 4 atmósferas en general es una suma, es una suma del conjunto de las presiones que ejercen los otros gases. ¿Cuántos gases hay? 3. Quiere decir que cada gas ejerce una presión individual, que si nosotros la sumamos, nos da la total. Más o menos es el dibujo para que se pudiera entender que C ejerce el 50% de la presión total, B ejerce el 25% y A ejerce el 25%. Por lo tanto, la presión parcial de A sería una atmósfera. La presión parcial de B es una atmósfera. Presión parcial de C son 2 atmósferas. Y la presión total del sistema es la suma de todas las presiones parciales, que serían 4 atmósferas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esa es la manera en cómo ustedes podrían ver lo que son presiones parciales y presión total. La presión total es el conjunto de las presiones involucradas en un sistema por las especies químicas presentes en él. Y la presión parcial simplemente es la presión que la especie química aporta al sistema como tal. Ahora, vamos a regresar a la ecuación de concentración. Y vamos a decir lo siguiente. A ver si esperamos que no se pierdan. Yo quiero calcular la fracción molar de un gas. ¿Ok? Y digo, la fracción molar de un gas se calcula número de moles de A entre... ¿cómo lo habíamos puesto? Aquí. Vamos a ver. M. Número de moles de A y número de moles totales. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros nos vamos al concepto de la ley de gases ideales, es decir, esta de acá, tomamos esa ecuación y nosotros la despejamos. Vamos a poner la línea por acá, algo así. Podríamos decir, vamos a despejar ahora nada más n. Entonces yo, de ahí esa ecuación digo, n es igual a PB sobre RT. Y si quiero calcular n de A, yo diría que es PA por B sobre RT. Ahora, vamos a ver por qué cuando agregamos el subíndice A, solamente estamos cambiando la presión y no lo demás. Para eso vamos a esta parte de aquí.
Ok, yo tengo este sistema. Este sistema tiene un volumen dado, ¿no? Es conocido. La temperatura del sistema es conocida. Y finalmente la R es una constante. Ok. De acuerdo a la fórmula, de gases ideales, PV es igual a nRT. Si el volumen es conocido, porque independientemente de cuántos gases tenga yo en el sistema, o en el volumen de control, no se va a cambiar. Si la temperatura es conocida, porque independientemente de cuántos gases tenga, el sistema mantiene una temperatura constante y la R es constante, lo único que cambia son dos cosas. Es la presión de lo que estoy analizando, ya sea si analizo el total o una especie, y lo otro que cambia son el número de moles. Quiere decir que cuando analizo yo la ley de gases ideales solamente puedo manipular o cambio, o si los moles son totales, la presión es total. Pero si los moles son de A, entonces la presión tiene que ser presión parcial y tiene que ser la de A. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, podemos deducir las dos ecuaciones que se encuentran aquí. ¿Ok? Ahora, estas dos ecuaciones yo las voy a sustituir. Vamos a poner aquí. En la fracción molar para el gas. Y digo, presión parcial de A por el volumen sobre RT sobre presión total por el volumen sobre RT. Y decimos, cancelamos términos, no simplificamos. RT abajo, B, paso a la muerte. Y nos queda presión de A sobre presión total. Por lo tanto, la fracción molar de un gas es igual a la presión parcial de A con respecto a la presión total del sistema. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces aquí podríamos poner dónde ya es la fracción molar PA presión parcial y ¿qué sería el otro? P es la presión total. Ahora, va a haber casos en los que yo les ponga P o les ponga PT, así. Cualquiera de los dos, al menos para mí, es presión total. Y ustedes son libres de escoger la nomenclatura que gusten. ¿Ok? Vamos a ver lo siguiente. Ahora, en el formulario, en la página 85, van a encontrar ustedes esta información. Dice, formas de la primera ley de Fick y densidad de flujo combinado. Lo que les comentaba de las clases de la primera semana, esta es la densidad de flujo molecular en su forma molar, en su forma másica, con el diferencial de concentración, con el diferencial de densidad, fórmula de densidad de flujo molecular, con el diferencial de fracción molar, con la densidad de fracción másica, la densidad de flujo combinado como tal, la ecuación, en su forma molar en líquidos, en su forma másica, y luego viene un apartado que dice relaciones masa molar, lo que les comentaba de las ecuaciones de cómo cambiarlas desde el punto de vista, cuando se calculan los números de moles, la fracción molar, la fracción másica, cómo se obtiene por despeje una y la otra, cómo se convierte de masa a fracción molar, de fracción molar a fracción masa. Y aquí algunas otras ecuaciones que tal vez no vimos, como la suma de concentraciones de A, de B y de C tiene que dar la total, igual a densidades tiene que dar la total. La fracción molar es igual a la presión parcial de A entre la presión total. Y otros valores, ¿no? Como de el número de moles también se puede calcular como la masa entre la masa molar. Estas dos ecuaciones que se encuentran aquí son relativamente importantes. Esta de aquí es una manera de calcular concentración que se llama molaridad. La molaridad se calcula con la masa en gramos entre la masa molar por el volumen, es importante,
Y luego tenemos aquí la masa molecular promedio. Ahora, si ustedes quieren ver no solamente calcular la masa de una especie química, sino la masa molar de una mezcla de dos o más especies químicas, se puede calcular con esta fórmula. La masa molar promedio es XA por MA más XB por MB más XC hasta infinito, ¿no? Y aquí tenemos otras relaciones de concentración, es decir, también les puse esta, concentración es igual a la densidad entre la masa molar. ¿Cómo pueden calcular ustedes el volumen para la densidad del flujo convectivo? Sumando las fracciones molares por el volumen de A de todas las especies químicas, y de la misma forma, en el caso de la fracción másica por el volumen de A, sumando por todas las especies químicas que tengan, ¿no? Entonces, esta página, que repito es del 1985, les puede ser de utilidad al momento de saber, bueno, cuáles son las ecuaciones interesantes o importantes que veo. Tienen la libertad de agregar las ecuaciones que gusten al formulario, pero por lo menos estas son las ecuaciones que yo considero como base. De aquí pueden salir muchas otras que pudieran, a lo mejor ustedes dirán, es más fácil ponerlas, pero considero que con el tiempo se va a hacer más tedioso porque son muchísimas fórmulas. Y mientras ustedes entiendan de dónde sale cada una y el por qué, creo que eso sería más viable para ustedes que tener apuntados bastantes ecuaciones, ¿no?